Es decir, la línea por donde vino Cristo. Y allí podemos ver quiénes formaron parte de la familia de Jesús. Fíjese que los nombres, cada uno tiene su historia. En el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, a quienes abarca esta lista de personas, desde Abraham hasta David. Y dice que hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Es decir, que iban de generación en generación. Diga conmigo, de generación en generación. Ahora, entre esa lista de generaciones aparece en el verso 5 parte de los antecesores o de los ancestros de Jesús. Y yo le llamo a algunas de esas personas, le llamo los descalificados, y les voy a explicar por qué. Dice el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y usted sabe que del rey David vino ¿quién? Vino Cristo. Vino Cristo, ¿cierto? ¿Quién vino? Nuestro Salvador. Cristo, ¿nuestro qué? Nuestro Salvador. Qué curioso Dios que Él ha escogido a los descalificados para su propósito. Es curioso que Dios lo haya escogido a usted y me haya escogido a mí para su propósito. Cada vez que me veo al espejo, y estoy hablando en sentido figurado, delante de Dios realmente me siento como un descalificado. Porque hermanos, ¿qué he hecho yo, qué ha hecho usted para que merezca ser escogido por Dios? ¿Qué merece usted? Usted y yo realmente como pecadores merecíamos el infierno, pero Dios nos escogió para salvación. Diga amén, amén. Yo soy escogido para salvación. Aquí no hay Judas, aquí somos escogidos para salvación. Amén. Parece que Dios tiene un patrón típico de escoger personas. En la historia primaria vimos que Dios escogió a Abraham. Abraham vino de un pueblo idólatra. Génesis capítulo 15, verso 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Parece que hay un código que debe estar en aquellos que se consideran descalificados. Si usted se considera muy calificado, muy calificada, que merece la gracia de Dios, porque usted es buena gente, entonces usted no cabe de pronto en este grupo de los que nos sentimos que somos tan imperfectos que realmente necesitamos de Jesús cada día. Alguien dice amén. Yo necesito de Jesús cada día, cada minuto, cada segundo. Vimos a Abraham y él encontró decodificar el secreto. Luego vimos a Caleb. Eso lo vimos hace un par de días. Caleb era extranjero, era ceneceo, no era parte del pueblo de Dios, no era parte de la línea, era ceneceo. Pero hay algo que Caleb logró descodificar. Y oiga lo que dice Dios. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí,
yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Caleb y Josué fueron los dos únicos jóvenes de 20 años arriba que entraron en la tierra prometida. Y luego vemos a Rahab. Josué capítulo 3. ¿Saben cuál era la profesión de Rahab? Era una chica de la vida alegre. Ella vendía cariño. Tenía un puestecito allá en el muro que cuando los hombres salían del trabajo, allá iban a buscar cariño. Y Rahab era una persona que tenía incluso otras, ¿verdad? Porque era un prostíbulo lo que ella administraba. Una persona que dirige un prostíbulo no solamente se hace daño a sí misma, sino que le hace daño a otras personas. Es una persona perversa que considera que el valor de otra persona es unos cuantos pesos. Es increíble que Dios haya pensado en Rahab. Yo entendería que Abraham sí y Caleb sí, pero Rahab, ¿qué hizo Rahab que estuvo en común con lo que Dios vio en Abraham y con lo que vio en Caleb? Rahab le creyó a Dios. Wow. Cuando ella se encontró con los espías, ella le dijo, yo sé que Jehová, oye, ella sabía que Jehová le había entregado la tierra. Y ella dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es interesante. Ahora, por lo que leímos en Mateo capítulo 1, Rahab tuvo uno de sus maridos que se llamó Salmón. No era pescado, pero se llamaba Salmón. Dice el verso que leímos que Salmón engendró de Rahab a Booz. Y es tan lindo como Dios arma la historia. Porque Ruth, que también era una descalificada y además era miembro de una, ¿sabe cómo lo llamaban? Le llamaban Abide, Asociación de Viudas y Desamparadas. Miren, es curioso que en la antigüedad era una desgracia caer en viudez. Una mujer que caía en viudez, en la mayoría de las tribus y naciones antiguas, quedaban condenadas a la pobreza, a la inanición, a la muerte, a la esclavitud. Por eso Dios había creado un sistema que se llamaba la redención, que consistía en que si moría el esposo, esa mujer quedaba viuda, entonces el hermano de ese hombre que había muerto podía casarse con la viuda y redimirla. Y yo sé que ustedes están leyendo en estos días el libro de Ruth, así que solamente voy a resaltar algunas cosas. Encontramos a Abraham descalificado por venir de tierra idólatra. Encontramos a Moisés. José era un descalificado, era el más pequeño en su familia, uno de los más pequeños, vendido como esclavo. Encontramos a Moisés también un descalificado. ¿Por qué? Porque ¿te imaginas escuchar? Imagino escuchar un mensaje de Moisés así para él decir era difícil, y Dios lo llamó a ser pastor, a hablarle al pueblo. Era un descalificado. Dios luego utiliza a Rahab, otra descalificada, y ahora estamos en Ruth, una descalificada. Ruth se había casado con Malón. Y dicen, ¿verdad? Malón y su hermano Pelión. Donde la pasaban, uno era malo y otro era Pelión.
Y Malón, por malo, se murió. Y Ruth quedó viuda. Pero no era solamente la desgracia de la viudez. Ruth era moabita. Y se darán cuenta que los moabitas habían reinado, habían oprimido a los judíos por 18 años. Los israelitas y los moabitas eran primos, pero eran enemigos históricos. ¿Qué es lo que marca la diferencia para que esta mujer de descalificada pase a formar parte de las personas de donde iba a venir el Señor Jesucristo? Hay una lista de virtudes que encontramos en esta mujer. Verso 16 del capítulo que ustedes abrieron dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué determinación tenía esa chica? Había una lista de cosas a las que estaba renunciando. Estaba renunciando a su familia, estaba renunciando a su país, estaba renunciando a poder casarse otra vez en su propia tierra. Estaba renunciando a dejar atrás el pasado. Ruth, seguir con Noemí era mantener el pasado en su vida. Pero hubo algo que Ruth entendió. ¿Qué es eso que causó que una mujer descalificada pase a ser parte de la gente considerada por Dios? En el capítulo número 2 vemos a una Ruth trabajadora. Te ruego que me dejes ir a hacer algo. Oiga, hay personas que más bien hay que rogarles para que hagan algo. Ruth dice: te ruego que me dejes ir. Y en el capítulo 2 la vemos trabajando. Vemos la referencia del capataz, del mayordomo. Cuando llega Booz a supervisar, esta joven había estado trabajando desde la mañana hasta la tarde. Cuando Booz se encuentra con ella, vea lo que dice el verso 11. Respondiendo Booz: he sabido todo lo que has hecho, todo lo que has hecho con tu suegra. ¿Está conmigo? Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Verso 12. Booz le dice, estamos hablando de jefe, ¿verdad? De jefe a trabajadora. Y Booz le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí está el secreto de Ruth. Ella había buscado refugio en las alas de Dios. En la historia primaria, Dios está preparando a la mujer o a la familia de donde va a surgir Jesucristo. En la historia secundaria, usted puede decir: esta mujer estaba pasando trabajo, se le había muerto el marido, ahora está trabajando de recogedora de frutos. Pero es que hay dos historias paralelas y conectadas, interconectadas, que se van dando a la vez. Pero como no sabemos la historia principal, cuando vemos las circunstancias de nuestra historia secundaria, nos desesperamos,
nos atribulamos y nos preocupamos porque somos seres humanos. Pero qué bonito saber que Dios está escribiendo nuestra historia. Hay algo que tiene que darse en nosotros. Es algo que viene de Dios. Es una seguridad que nos mantiene perseverando, esperando pacientemente al Señor. Hay algo en nosotros que lo pone Dios, que nos hace estar firmes. En ocasiones tambaleamos y temblamos. Pero cuando tenemos una idea de la historia que Dios está escribiendo, mis hermanos, entonces de descalificados pasaremos a ser parte de la historia de Dios. Amén. ¿Cuál es la historia secundaria que se está desarrollando en tu vida? Posiblemente como Ruth, como que no hay mucho sentido en la historia. Viuda, extranjera, desposeída y prácticamente sin futuro. Pero tenía esta mujer una gran fe, tenía una gran confianza. Yo oraba al Señor y decía: Señor, ayúdame a tener fe, esa fe de Ruth. Cuando yo veo a las personas así, uno pasa más o menos visión, uno se ve a sí mismo, porque también hay una historia secundaria de la que yo soy parte. O sea, mi propia historia, es posible que usted no la sepa. Usted conoce lo que hasta el momento usted ha visto. Pero hay cosas de la persona que solamente lo saben usted, o lo sé yo, y lo sabe Dios. Y en esa historia, muchas veces el panorama no luce bien. Pero en esta mañana yo quiero invitarle para que usted esté consciente de que Dios está escribiendo su historia y te tiene a ti incluido en ella. Diga conmigo: Dios me ha incluido en su historia. Yo soy parte de esa historia. Amados, el propósito por el cual Dios escoge a este tipo de personas es para mostrarnos a nosotros un llamado sin que nos sintamos intimidados. Si Dios escoge a los grandes héroes, si Dios escoge a gente imperfecta, gente sin problemas, gente sin desafíos, entonces ¿dónde quedaría su gloria? Porque el poder de Dios se perfecciona es en la debilidad. En tu historia de debilidad, aunque no estés mirando, Dios quiere escribir su historia. Cerremos nuestros ojos.